Entonces, ahora continuamos un poco con la cuestión fórmulas, ¿bien? Acerca de esto, todo muy lindo como lo interpretamos. Una cosa que quería decirles antes de pasar a la cuestión fórmulas. Fíjense que acá yo este calor se lo estaba dando a la agüita, lo estaba ganando la agüita, por eso la derretí y la evaporé, ¿no? ¿Podría pasar que yo quiera analizar con el mismo gráfico algo al cual yo lo estoy enfriando? Sí. ¿En qué va a cambiar esa situación? En realidad lo único que va a cambiar es ponerle que si yo el agua la pongo al freezer y quiero hacer el mismo gráfico, bueno, lo único que va a cambiar es que en vez de ser una escalerita para arriba, va a ser para abajo. Bien, voy a nuevamente ver el gráfico de temperatura en función del calor y ponerle que yo empiezo con el gaseoso, empiezo con agua en forma de gas y yo vería una cosa así, ponele. Se enfría el gas hasta llegar a la temperatura de 100 grados, ponele por ahí. El gas cambia de estado, no entramos a la condensación, a los 100 grados, fíjense que la temperatura es la misma, el fenómeno ocurre de la misma manera para nosotros, o sea, no cambia la temperatura. Se condensó todo el agua, estas son las gotitas que ven en la ducha, ¿vieron cuando tocan la pared? ¿Qué pasa con esas gotitas de agua? Si yo les sigo sacando calor, bajan su temperatura, el agua se enfría. Bien, creo que en invierno a más de uno le habrá pasado que le cae una gotita, viste, condensada en la espalda y como, ¡ay, la puta! Agua líquida. Una vez que llega a 0 grados Celsius para el agua, ¿qué le va a pasar? Cambia de estado. Bueno, sí, me está quedando más chanfleado, pero la idea es que fíjense que el gráfico es igual, ¿sí? Y por último, lo que vamos a tener es el agua sólida, ¿bien? El hielito. O sea, es lo mismo, pero al revés. En vez de tucu, 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 hace tucu, tucu, tucu. Una cosa importante, y eso sí quiero aclararlo, es que ellos, en un gráfico de este estilo, ¿sí? Uno tiene que interpretar que se está enfriando. ¿A qué voy? En un enunciado de este ejercicio, de una cosa que tenga este ejercicio, por ejemplo, podría tranquilamente decir, se enfría un bloque de, no sé, un pedazo de agua en forma gaseosa. Como se enfría, yo ya sé que estamos haciendo el camino opuesto, que le estamos sacando el calor, ¿sí? Si me dicen, pongo al fuego y caliento el agüita, vamos a este, lo estoy agregando calor, se va a estar calentando, ¿sí? Es una cuestión de interpretar los enunciados que va a ser mucho, muy importante. Entonces, continuamos. Vamos a hablar de las fórmulas, ¿sí? La fórmula de calor transferido para cada sustancia. Algo que quiero que nos pongamos de acuerdo es en lo siguiente. Cuando yo tengo un sistema que estoy estudiando, ejemplo, la ollita con el hielito, ¿no? El calor que yo le doy a la ollita, onda, yo caliento el agüita, ¿sí? La agüita gana ese calor tiene un signo positivo. Bien, el agua gana y se calienta y se derrite o lo que sea, ¿no? Ahora, si yo esta agüita la pongo al freezer, bien, y el calor es cedido por el agua pierde calor, por eso se enfría, por eso se condensa, ese signo va a ser negativo. Bien, ojo con los signos. Ahora, una pregunta que por ahí me la pasé por alto, pero voy a declararla ahora, es toda transferencia de calor que nosotros veamos en un cuerpo A, ponele, y que le da calor a un cuerpo B, ¿sí? Siempre, siempre, siempre la transferencia va a ser del cuerpo que está más caliente al cuerpo que está más frío. Bien, no vamos a nosotros a analizar, no sé, un caso donde algo que ya está frío le saco más frío, o sea, le saco calor a pesar de yo estar caliente. No, no, no. Nosotros siempre que damos una transferencia va a ser de lo que está más caliente, el calor va a fluir o va a ser cedido hacia lo que está más frío. ¿Y qué pasa con los signos en ese caso? Y bueno, en ese caso los signos dependen de dónde me estoy parando yo. ¿Por qué? Porque para A, el cuerpo caliente, ¿sí? Este calor es negativo porque A lo pierde. Bien. Pero para B, que B está recibiendo ese calor, que gana ese calor, el calor va a tener un signo positivo. El número va a ser igual. No sé, 10 y 10 ponele. Pero el tema del signo es porque nos está representando si se pierde o se gana para ese sistema que yo estoy analizando en cuestión. Bien. Eso es importante porque no puede ser que A gane, o sea, A pierda más calor
del que B recibe. No, esto es una transferencia así. Tipo, tuc, tuc. Yo perdí una ollita, yo gané una ollita. No puedo perder una ollita y que yo acá gané 2, ponele. O no puedo perder 5 ollitas y que yo recibiera uno. No. Acá la transferencia es igual numéricamente. El signo, porque uno lo pierde, el otro lo gana. Bien. Y volviendo con la ollita, vamos a tratar de deducir nuestra fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver qué cosas influyen a ese calor que yo estoy ganando o perdiendo, ese calor que estoy transfiriendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver varios escenarios, ¿no? Escenario número 1 que yo quiero que pensemos es, bueno, imagínate que tenés esta ollita, ¿sí? Una ollita Essen de, no sé, 5 litros. Y tenés al lado un jarrito. ¿Vieron esos jarritos chiquitos de loza? Bueno, entonces vos tenés la Super Essen gigantota, ¿no? Que le pones agüita. Ambos le pones el agüita de la canilla, o sea, el agua está a igual temperatura. Sí, eso está igual. Pero uno tiene, es más grande que el otro, ¿no? Acá te decimos, bueno, me voy a hacer un tecito y acá me voy a hacer no sé, unos fideos, bien, una sopita. Entonces, ¿qué pasa? Se van a calentar los dos igual de rápido, o sea, los dos los pongo en el mismo fueguito, o sea que está todo igual. Nosotros lo que vamos a ver es que de alguna manera el vasito, el carrito, se calienta más rápido. Bien, de alguna manera el calor que le está dando el fuego calienta más, muchas comillas. Bien, veo que cambia la temperatura más rápido. Entonces, ¿qué ocurre? El calor va a depender de la masa que yo esté calentando. ¿Sí? Porque ustedes piensen que no es lo mismo que yo quiera calentar un jarrito con agua que si yo quiero calentar, no sé, el océano, ponele. Bien, la cantidad de cosas que yo estoy calentando influye. Si necesito mucho, si quiero calentar mucha masa, una cosa gigante, no sé, el polo norte, necesito mucho más calor que si quiero calentar, no sé, el agua que literal entre acá, ponele. Bien, entonces la masa va digamos, va a ser importante porque mientras más masa que quiera calentar, más calor voy a necesitar. Bien. Ahora, imaginemos la siguiente situación. Ponemos dos ollas. Bien. Ahí, ahí y ahí, ¿no? Las dos ollas tienen agua, pero imaginemos que la olla que está como a la izquierda, que tiene el celeste más claritón, es agua que yo saqué de la canilla, ¿bien? Y estaba, no sé, a 20 grados, era verano. Mientras que esa olla la saqué de la canilla en invierno, ponele que estaba a 2 grados. O sea, este agua está muy fría, este agua no está tan fría. Ponele que la cantidad es la misma, es agua, el fuego es el mismo. Lo pongo a calentar y quiero ver, bueno, a ver quién se hierve primero. ¿Qué va a pasar? Ustedes me podrán decir, y bueno, el que estaba más frío va a tardar más en hervir, pues estaba más frío, y el otro va a tardar menos, porque no estaba tan frío. Bien, entonces es como una cuestión de si está más caliente, lo quiero hervir, tarda menos o me cuesta menos. ¿Y qué pasa? Lo que nosotros vamos a influir para la cuestión calor va a ser no tanto qué temperatura tengo al principio, no tanto a dónde quiero llegar, sino cuántos grados quiero cambiar, ¿sí? Es decir, el delta T. Bien, recordemos que el delta T es cuál es la variación de temperatura, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. Bien, ¿y qué ocurre? Bueno, si yo tengo una temperatura muy fría inicialmente y quiero llegar a una temperatura final, no sé, grande, esa diferencia va a ser grande. ¿Sí? Y eso es la diferencia entre este y este. Este tenía una temperatura inicial que no era tan chiquita, entonces esta diferencia no era tan grande y por lo tanto, por eso decimos, no, necesito menos calor. Bien, entonces es importante la diferencia de temperaturas que yo quiero hacer. Quiero ir de tal punto a tal punto, cuántos grados estuve cambiando de por medio. ¿Sí? Y la otra cosa que nos va a influir mucho, pero mucho, mucho, es que fíjense que yo acá hablé de agua, agua, agua. Pero ¿qué pasa si yo les digo, no, 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 bueno, agua, agua, las bolas, vamos a hacer agua y en la misma olla vamos a hacer unas papitas fritas, así que le vamos a mandar aceite? Bien, se calienta igual el agua y el aceite y lo más probable, o sea, ninguno de nosotros calculo que ninguno agarramos un termómetro y nos pusimos a ver cómo avanza la temperatura del aceite. No lo hicimos, pero la aposta es que no se calienta igual, ¿sí? Se calienta distinto. Vamos a agarrar aceite, pensemos, no sé, leche o
alcohol o lo que sea. Bien, el tema es que no se calienta igual, ¿sí? O incluso vamos a algo más drástico. Pensemos en calentar el agüita que está en la ollita y calentar un cuchillo, ¿bien? Para, no sé, jugar con telgopor. Y no se calientan igual, ¿sí? Entonces, va a haber una característica que va a ser propia de la materia, ¿sí? Que va a ser el calor específico. Vamos a representarlo con la letra CE. Bueno, que tenía que quedar prolijo, pero pasaron cosas. Este calor específico va a ser un valor que va a depender de la sustancia que yo tenga en cuestión, ¿sí? Está bien, mandale el tilde a donde quieras, total. Entonces, va a depender de la sustancia en cuestión, ¿sí? Y que lo que nos va a decir básicamente es cuánto calor necesito darle a ese material en particular para que 1 gramo de eso aumente 1 grado Celsius. Bien, entonces las unidades normalmente vamos a ver que son unidades de caloría sobre gramo grado Celsius y lo que nos dice es cuánto calorías, puede ser joule, no sé, cuánto calor necesito darle a 1 gramo de esta sustancia o 1 kilo si fuera 1 kilogramo para que aumente 1 grado Celsius su temperatura. Bien, pero de vuelta, depende de la sustancia. Ahora, esta fórmula está divina y hermosa y está todo lindo, pero hay un gran problema que yo encuentro acá. ¿Y cuál es el problema? Voy a volver a mostrar el gráfico este de temperatura y eso, ¿no? Este. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Que yo acá hay una parte donde dice delta T, ¿no? Delta T es temperatura final menos inicial, es el cambio de temperatura. El líquido que se calienta, tengo un delta T, está todo bonito. El líquido que se calienta, tengo un delta T, sí, la temperatura cambia. Nadie lo niega. Ahora, el gas también, eso sí. Los 3 estados, sí. Mi pregunta es, ¿y pero qué pasa cuando estoy cambiando de estado? En esa parte en sí, el hielo que se derrite o el agua que se evapora. ¿Qué pasa? Yo les dije esto, la temperatura no cambia. Y si la temperatura no cambia, yo acá veo que hay un calor chupado, absorbido, hablando bien, absorbido. Pero temperatura final, 0. Temperatura inicial, 0. Pero ¿y qué pasa entonces si yo hago delta T, esa final menos inicial, si las temperaturas son iguales, me van a dar 0? Como 0 menos 0 es 0, o 100 menos 100 es 0, o lo que sea menos lo que sea es 0, si son iguales. ¿Y cuál es el problema de eso? 0, por cualquier cosa, ¿cuánto da? 0. ¿Puedo calcular el calor? Y no, porque me queda 0 en la cuenta y cagamos fuego. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Esta fórmula va a estar, vamos a usarla todo el tiempo cuando las cosas se calienten, no se enfríen, pero no cambien de estado. Bien, es decir, o bien cuando tengo solamente el sólido que se calienta, o cuando tengo el líquido, o cuando tengo el gaseoso. ¿Qué pasa si hay algo que pasa por los 3 estados? Y bueno, planteo para el sólido, planteo para el líquido, planteo para el gaseoso. De hecho, este calor específico depende de la sustancia y del estado en el que esté. ¿Sí? No es solamente agua y ya está, no. Si el agua sólida tiene un calor específico determinado. El agua líquida tiene otro calor específico y el agua gaseosa tiene otro y así para todas las sustancias. Bien. Pero ¿y qué pasa en el cambio de estado? Entonces no lo puedo calcular. No. Para el cambio de estados, o sea, sí lo podemos calcular y vamos a tener otra fórmula que nos va a decir lo siguiente, que ese calor que yo requiero o que cedo en el cambio de estado va a ser igual a la masa. Nuevamente la masa va a estar ahí. Ustedes piensen que no es de lo mismo derretir un hielito que derretir el Polo Sur, por la Antártida. No es lo mismo. Bueno, la masa, pero por otro valor, L, que vamos a denominar el calor latente. ¿Sí? Que algo esté latente es como que algo está ahí expectante para salir, ¿no? Entonces, este calor latente lo que representa es ese calor que está acumulando la sustancia para cambiar de estado. Hay 2 calores latentes que nosotros vamos a encontrarnos en los problemas. Hay un calor latente de fusión, LF. Hay un calor latente de vaporización, LV, o de ebullición es lo mismo, ¿bien? ¿Y qué representan esto? Van a ver que las unidades son calorías sobre gramo, o unidad de calor sobre unidad de masa. Y lo que nos va a decir, básicamente, es, bueno, cuánta energía tenés que darle a 1 gramo o 1 kilo, lo que sea que sea usted unidad, de esa sustancia para que cambie de estado. El de fusión va a ser cuántas calorías le tenés que dar
para que 1 gramo de algo se derrita, se fusione. De vaporización, lo mismo, pero para que se vaporice, para que pase a ser de líquido a gaseoso. ¿Qué pasa? Este calor latente de fusión va a ir de la mano con otro que es el de solidificación. Bien, LS. ¿Por qué? Porque en realidad yo les dije que ocurre esto a la misma temperatura y el calor que yo le tengo que dar, por ejemplo, al hielo para que pase a agua líquida, ese cambio de estado, es el mismo que le tengo que sacar al agua líquida para que pase de líquido a sólido. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo, pero con signo opuesto. Bien, es decir, por ejemplo, en el caso del agua, el calor latente de fusión es de 80 calorías por gramo. El de solidificación diría que es de menos 80 calorías por gramo. Bien, lo mismo va a pasar con la vaporización y la condensación. El proceso uno es el inverso del otro, entonces numéricamente va a ser lo mismo. Bien, pero lo que va a cambiar es el signo. Si yo estoy enfriándolo, pasando de gaseoso a líquido o de líquido a sólido, voy a tener este valor negativo, porque pierdo ese calor. Ahora, si yo estoy pasando de sólido a líquido, líquido a gaseoso, como gano ese calor, va a ser positivo. ¿Sí? Y estas dos fórmulas son las únicas dos fórmulas que vamos a tener para una gran variedad de ejercicios. En todo esto de se pone una masa de fulano en contacto con mengano y bla, 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 todos van a ser con estas dos fórmulas. ¿Qué voy a tener que tener presente para hacer estos ejercicios? Si ocurre o no ocurre el cambio de estado. Bien, porque si ocurre el cambio de estado, yo voy a tener que separar los calentamientos o enfriamientos por los cambios de estado. Así que voy a tomar un pequeño modelo y ahora lo hacemos como modelo para esto, ¿sí?